Si confesamos nuestros pecados, dice, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. El escritor sagrado nos asegura que el perdón de nuestras faltas cuando hemos fallado contra Dios está asegurado. Pero analicemos bien el versículo despacio. En primer lugar, dice Juan que la condición para ser perdonados es confesarlos. Es confesar. Fíjense que hay personas que tienen años de haberle fallado a Dios y no se lo han confesado todavía. Y dicen, ay, Dios, por último se le va a olvidar. Y no confiesan al Señor su pecado. Y pasan años y años. Y como resultado de no fallar, de no confesarle al Señor su pecado, no prosperan. Ni en su vida espiritual, ni en su vida física, ni en su vida material, ni en su vida económica, y muchos hasta en la vida matrimonial. Porque hay pecados inconfesos. Porque el libro de Proverbios lo que dice, que el que encubre su pecado no prosperará. Jamás va a prosperar. Mire, hombre, usted no va a prosperar si no le confiesa al Señor su pecado. Mujer, no vas a prosperar si no le confiesas al Señor tu pecado. Juan lo que dice, si confesamos, dice, nuestros pecados, ¿a quién? ¿Al cura? ¿Al pastor? ¿Al reverendísimo? No, a Dios. Dios dice que es fiel y justo, nos los perdonará y los limpiará de toda maldad. En primer lugar, dice Juan, que esos pecados nuestros tendrán perdón porque en primer lugar Dios es fiel. Por eso, porque Dios es fiel. Porque fíjese que a lo largo de la escritura, Dios lo que viene prometiendo es de que Él perdona los pecados del que se humilla y se arrepiente. Así lo dice. Bueno, hay tantas porciones bíblicas, pero le voy a leer una que está en Jeremías 31-34. Y el Señor dice, perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus pecados, dice. Ese es un versículo de tantos que hay en la Biblia, hermanos, donde se menciona que Dios lo va a hacer. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que Dios vaya al momento que no, fíjate que lo que les había dicho ya no lo voy a hacer? Entonces sería el infiel. Pero sabe que su carácter, el carácter de Dios, es fiel y verdadero. De tal manera que si Él dice, si el que se confiesa delante de mí, yo lo perdono, le limpio su pecado y nunca más me acordaré, dice. Nosotros somos los que nos acordamos a cada rato de lo que hicimos, ¿verdad? Y decimos, ay, dice, ¿cómo le he fallado al Señor? He hecho esto, he hecho lo otro. Y le dicen, pero ¿usted ya le pidió perdón al Señor? Sí, ya le pedí perdón al Señor. ¿Y entonces por qué está remasticando eso? Si Él dice en la Biblia también que Él ha deshecho como a nubes nuestros pecados, como a niebla nuestras rebeliones, y los ha arrojado a lo más profundo de la mar. Pero hay algunos cristianos que se ponen el traje de buzo y se van al mar a buscarlos. Lo que dice Juan, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero está el otro detalle. Además que Él es fiel, dice que Él es justo. La justicia de Dios es amplia, hermanos. Y cuando nosotros hablamos acerca de la justicia de Dios, nos ponemos a pensar en lo que es Dios de airado, de que Dios castiga. Dicen que Dios es, la justicia de Dios le cayó a ese individuo, que le cayó un rayo, dicen. La justicia de Dios. Sí, pero la justicia de Dios también se revela a través de su amor y su misericordia. Y es que al que dice la Biblia que el Señor no pasará por inocente al culpable, como también por culpable al inocente, porque Él es justo. En Él no hay injusticia. ¿Y cómo iba a ser el Señor, Dios Todopoderoso, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si nosotros éramos pecadores, sin violar su santidad y su justicia? Alguien tenía que pagar eso. Alguien tenía que pagar los platos rotos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Es de que como en la tierra no había ningún justo que pudiera cargar el pecado de los injustos, entonces lo que hace Él es mandar mejor a su propio Hijo, para que el justo muriera por los injustos. Y su santidad no fue violada.
Su justicia no fue alterada. Él sigue siendo justo. Dios es justo. Por eso dice Juan que también nuestros pecados tienen la certeza de ser borrados si los confesamos. Hay la seguridad por eso. Ahora, hay una porción que se encuentra en Juan 3:18, el Evangelio de Juan. Dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición para ser perdonados? Creer. Creer, así de sencillo. Creer. Cuando se cree en el Señor Jesucristo, entonces la justicia de Dios se aplica a nuestra vida.